que gracias al Señor por eso. En este día vamos a compartir la palabra del Señor y les voy a contar una historia terrible, una historia espeluznante, algo que debiera asustarnos como cristianos. De verdad le estoy diciendo que esto es algo que debiera darnos miedo. Y es el miedo, disculpen la ayuda a memoria, el miedo que nos debiera dar el pensar que estamos haciendo las cosas bien cuando en realidad las estamos haciendo mal. Esa es una de las peores tragedias de la vida humana. Creer que somos buenos en algo cuando en realidad no lo somos. Creer que estamos en el camino correcto cuando en realidad andamos por un camino equivocado. Y la Biblia está llena de estos ejemplos. El más conocido no es el que vamos a tratar hoy día, pero por darles un ejemplo de alguien que creía estar haciendo las cosas bien, pero estaba haciendo todo lo contrario, ¿saben qué fue? Saulo, después conocido como Pablo de Tarso. Saulo de Tarso se convirtió en un celoso defensor, él lo veía así, de su religión judía. Él sentía que era el mejor defensor de la religión y que estaba haciendo grandes cosas para la gloria de Dios. Sin embargo, lo que estaba haciendo Pablo de Tarso era perseguir a Jesús mismo. Y porque Dios es misericordioso, le concedió el arrepentirse. Pero qué terrible es cuando uno piensa que está haciendo algo bien y no es así. Bueno, hoy día vamos a hablar de eso. Y vamos a hacer algunas observaciones al pasaje para ver qué tenemos que hacer para que eso no nos ocurra en nuestra vida. Porque yo les voy a decir algo, hermano, todos nosotros, ninguno de nosotros es perfecto. Así que por esa razón cualquiera de nosotros puede incurrir en estos errores. Pero la palabra nos da pistas y nos da instrucciones para que no nos equivoquemos. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en uno de los casos para mí más trágicos, pero no fue un caso, fue una historia, pero para que veamos lo que estamos hablando. Estamos en Lucas 18 y vamos a leer Lucas 18 del 9 al 14, Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice así, cuando tengan la palabra me hacen una señita y yo sabré, amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. Amén. Esta es la palabra. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos hable a través de su palabra. Dios santo, Señor, Padre nuestro, te damos gracias, Dios mío, por esta palabra que tú nos muestras en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permites oír tu palabra y a través de ello, Señor, fortalecer nuestra fe. Yo te ruego, Señor, por si alguna persona, algún hermano, hoy día hermana,
ha llegado con su fe debilitada, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú empieces, Señor, a poner en su corazón una fe renovada, en el nombre de Jesucristo, Señor. Si alguien se ha sentido pecador en esta semana, yo te pido, Padre, que hoy día salga de aquí sintiéndose lavado por tu sangre, Señor. Y si alguien, Señor, en esta semana está en el error de pensar que ha hecho las cosas bien cuando realmente no es así, tú hoy día se lo muestres, Señor, para que podamos, Señor, corregir nuestro camino. Te damos las gracias, Padre, por todo lo que haces y nos dices en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí está este pasaje muy conocido, porque hasta dibujos se hacen para los niños, donde aparece la historia del fariseo y del publicano. Yo diría que esto es realmente la tragedia del fariseo. Yo lo llamaría así, la tragedia del fariseo, porque ¿saben qué? Este hombre quizás no era una mala persona, solo que era una persona que pensando estar haciendo las cosas bien, estaba haciendo las cosas pésimo. Y qué terrible es cuando encontramos que en toda la historia cristiana han habido tantas personas que han pasado por esto. Líderes religiosos de toda clase, de todas las corrientes, teólogos incluso, que pensando que están llegando a la gran iluminación de Dios, están llevando a los demás por un camino de error. Nos libre el Señor de eso. Me libre el Señor a mí de estarlo yo guiando a ustedes en el error, si fuera el caso. Nos libre el Señor de ese tipo de errores. Nos ayude el Señor a andar en el camino correcto. Y para encontrar ese camino correcto vamos a tomar de este pasaje que acabamos de leer algunas observaciones. Observaciones que a lo mejor están un poco escondidas dentro del pasaje, pero que son clave. Son clave para usted y clave para mí. Lo necesitamos. Y vamos a ver la primera de estas observaciones. Fíjense bien, ¿a quiénes les hablaba Jesús? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, ¿qué es lo primero, hermano querido, hermana, que usted va a detectar en su propia vida? Si es que usted está haciendo las cosas mal, yo le voy a decir aquí, es que usted va a empezar a confiar en usted mismo como alguien justo. Qué tremendo y qué peligroso. Ese día que yo me levanto en la mañana y digo, soy un buen hombre, ay Señor, ayúdame Señor, porque el momento en que yo haga eso quiere decir que estoy confiando en mí mismo como alguien bueno. Ese día en que yo pensé que soy capaz de vencer el pecado, ayúdame Señor, porque quizás sea el primer momento, sea el primer pecado del día. Es que la vida cristiana, hermanos, no está hecha sobre la base de la capacidad suya, ni de la capacidad mía, ni siquiera de nuestra capacidad colectiva como iglesia. Es que todo depende y todo estriba en la sangre de Cristo, en el poder de Jesucristo, en la cruz. Si no hay un fortalecimiento de parte de Dios, todo mal. Mi confianza tiene que estar puesta en Cristo. Mi confianza tiene que estar puesta en el poder de Dios. Decíamos la semana anterior que el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por usted. Con gemidos indecibles, es decir, con los dolores de una madre que está pariendo un hijo. Con esos dolores el Espíritu Santo intercede por usted. En otras palabras, esto es tremendo porque podríamos decir que voluntariamente, porque no tiene por qué hacerlo, pero hasta el día de hoy Dios sufre por usted.
sufre por usted. Dios sufre por su sufrimiento. Dios ora por nuestros errores. Y Dios quiere cambiar nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la primera ofensa a Dios? Aquí. El pensar que yo soy capaz. El pensar que yo puedo. Yo he puesto muchos ejemplos de esto, pero esto está visto en todas partes. Lo hablábamos con los casos de los tratamientos de adicciones. Muchas veces las personas que tienen adicciones cometen este error de pensar que no, yo puedo con esto, yo me aguanto. Y después son más adictos todavía de lo que eran. Y nosotros como seres humanos tenemos una adicción, usted y yo tenemos una adicción, y es la adicción al pecado. Hermano, creo que usted lo entienda de esa forma. Tenemos ese problema. Somos adictos al pecado, pero todos los días nosotros tenemos un tratamiento. Qué importante es cuando usted puede tener una enfermedad, pero usted puede decir con tranquilidad, sí, tengo esta enfermedad, pero estoy tratado. Eso ya me da a mí una seguridad. Y usted sí tiene una adicción, esa adicción es la adicción al pecado, pero usted está tratado y usted está limpio por la sangre de Cristo. Y cuando la sangre de Cristo trabaja en usted, ese pecado ya no puede con usted. Y no puede el pecado ni puede la tentación en contra suya, pero no por su capacidad personal, sino porque la obra de Dios es poderosa en usted. Porque el Espíritu Santo está intercediendo por su vida. Porque Cristo ha resucitado y vive. Y por eso usted tiene esperanza en Él. Primera cosa importante. Entonces, estas personas confiaban en sí mismos. Yo les voy a contar algo sobre esos que confiaban en sí mismos. En tiempos de Cristo, hasta el día de hoy, pero en tiempos de Cristo era mucho más exagerado que ahora, existían los rabinos, los maestros. Jesús era un rabino, le decían rabí. El problema que había con los rabinos de los tiempos de Cristo es que existían estas otras personas que se llamaban los fariseos, que eran, por decir así, una especie de partido político, que era el partido de los rabinos. El tema es que ellos tendían a exaltar a los rabinos. No, es que el rabino era lo máximo, era el tipo más inteligente, era el tipo más espiritual, el rabino sabe todo, el rabino no se le puede cuestionar, al rabino no se le puede faltar el respeto, porque el rabino no falla. ¿Y qué pasaba con una persona que es tratada de esa manera? Imagínese usted si yo cualquiera le empiezo a decir, no, hermano, usted es lo máximo, usted sabe todo, usted tiene todo el conocimiento, usted enséñeme a mí, usted muéstreme el camino. Y yo lo empiezo a subir y subir y subir porque usted no se equivoca, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que su ego se va a las nubes. Y eso va a generar que usted confíe en sí mismo. Ese era el problema que había con los rabinos y era el problema que había con los fariseos. Entonces Jesús dirige esta palabra a ¿quiénes? Primero que nada, personas que se sentían a sí mismos infalibles, importantes, irreprensibles. Y la verdad sea dicha, es que podríamos decir que este fariseo a lo mejor tenía razones para sentirse importante. Porque ¿sabe qué? No era llegar y ser fariseo tampoco. Para ser fariseo había que pasar muchas, ¿cómo le llamamos nosotros? Pruebas de blancura. Había que demostrar llevar una vida intachable. Tenían que saberse la escritura, la ley de memoria. No podían equivocarse en una sola reflexión que hicieran ellos. Era todo un contexto en el que ellos vivían y dentro del cual ellos eran muy hábiles. Por lo tanto, este fariseo tenía su base puesta ahí. Y yo les digo a ustedes entonces, nosotros como cristianos, debemos tener cuidado, porque muchas veces ponemos nuestra base, ponemos nuestra seguridad, digamos, sobre bases que no son verdaderas. Si yo pongo mi seguridad, por ejemplo, sobre los conocimientos que yo tengo, estoy cometiendo un error. Si yo pongo la seguridad sobre la base de mi fuerza de voluntad, estoy cometiendo un error.
si yo pongo mi seguridad sobre la base de decir que voy todos los domingos a la iglesia, ¿sabe qué? Estoy cometiendo un error, porque ni eso me ayuda. Ni eso me ayuda. Ni ser el experto en la Biblia no me ayuda. Es más, incluso ser una persona que pasa mucho tiempo orando puede ser complicado. Lo que importa es que usted todos los días se aferre de Cristo. Que al empezar el día usted le diga al Señor Jesucristo: Señor, ayúdame, Señor, porque hoy día, si tú no estás conmigo, yo voy a pecar. Mire la oración que hice, suena terrible, pero esa oración sería muy sincera delante del Señor. Señor, si tú no sales conmigo hoy día, yo en 10 minutos más voy a estar cayendo en una tentación. Es más, voy a pecar porque hasta me gusta el pecado. Pero si lo hago así y yo con honestidad hablo delante del Señor, yo estoy abriendo las puertas para que Cristo trabaje en mí. ¿Sabe por qué? Porque Él lo está escuchando. Y Cristo evalúa no solamente lo que usted dice, sino lo que usted lo motiva a decir lo que dice. Amén, gloria a Dios por eso. Entonces, aunque tengamos un gran currículum de cristiano estoy diciendo, aunque yo pueda presentar un gran currículum de cristiano y decir, miren, aquí están mis estudios formales como cristiano, y aquí están mis tiempos de oración, y aquí está mi ministerio, y aquí está mi trayectoria como cristiano, y aquí está mi iglesia, y aquí está todos los días que yo voy a la iglesia marcando la asistencia. Nada de eso tiene poder para que yo no caiga en pecado. ¿Ya? Nada de eso, solamente el arrepentimiento y el reconocer que el poder está en Cristo y no en mí. Solamente eso, nada más. Hermano querido, eso es crucial. Si yo no tengo esa actitud, estoy perdido. Estoy perdido. El remedio, yo siempre digo, acuérdense, como el remedio, como la pastilla que tengo que tomar todos los días. Si es que alguien tiene un tratamiento de ese tipo. Es como eso que yo todos los días tengo que hacer, ir al Señor, aunque sea ni siquiera le digo, hermano, que haga una gran oración, no. Lo importante es partir poniendo en ese momento mi mente aquí, las ideas en Cristo. Las ideas en Cristo. Los deseos que tengo en ese día, ponerlos en Cristo. Porque sabe que todas las mañanas nosotros despertamos y tenemos ganas o no ganas de hacer algunas cosas. Hay veces en que estamos pasando por periodos de depresión. ¿Sabe qué? Si usted está en esa situación, probablemente usted lo ha medicamentado. Pero yo le digo, hermano querido, si usted está pasando por eso, primero que nada, reconozca esa depresión delante de Cristo y póngala a los pies de la cruz. Y dígale, Señor, hay una depresión que me está dañando, pero tú eres más poderoso, tu sangre es más grande. Ayúdame a no pecar producto de eso. Y el Señor sabe qué va a hacer, va a tratar con usted, y eso es lo más poderoso que hay. Las ganas de lo que quiero hacer, qué tremendo eso. Todos los días nosotros despertamos, a veces nosotros somos como el clima. Hay días en que despertamos radiantes, hay días en que despertamos lloviendo. No importa, como sea, que el Señor actúe en mi vida en ese día. Amén. Eso, hermanos queridos. Segundo error que comete este pobre fariseo. El primero es una observación. La segunda también es una observación, pero ya, recordemos la primera observación, que fue, confiaban en sí mismos. La segunda observación está en el versículo 11, dice, el fariseo puesto en pie, y aquí está la frase clave, dice, oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo, y es más, no solamente oraba consigo mismo, sino que era agradecido, pero era agradecido consigo mismo. Oraba consigo mismo. Esto sí que es trágico.
Yo creo que de las peores cosas que a uno le pueden pasar es dedicar grandes tiempos a la oración, pero que esos tiempos sean de oración con uno mismo. Yo creo que eso sí que es triste, de verdad, eso sí que es triste. Y yo le voy a decir por qué es triste, porque yo, lamentablemente, quizás también me ha pasado a mí, pero he conocido personas X, que realmente uno puede decir, sí, pasan mucho tiempo orando, son gente que uno dice realmente son consagrados al Señor. Pero el testimonio, terrible, un testimonio espantoso. Uno ve que llevan unas vidas que son no lo que Cristo quisiera para nosotros, sino que hacen cosas mal y malas, pero buenos para orar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Dónde estriba el problema ahí? En que esa persona no está orando realmente, sino que está orando consigo mismo. Es una auto-oración, una autogratificación en la oración. ¿Y qué es lo que está haciendo este fariseo? Él se está gratificando a sí mismo. Fíjense bien cómo dice el fariseo. Él dice, gracias Señor, porque no soy como los otros hombres. Entonces él en esta oración que él está haciendo, en vez de buscar que Dios lo cambie, él lo que está haciendo es dar gracias porque él es genial. Y de verdad que lo era, dice que ayunaba 2 veces en la semana, que daba los diezmos de todo. Era un hombre ejemplar, realmente era ejemplar. Y a la simple apariencia, o sea, si nosotros lo viéramos, si estuviera, por ejemplo, él se congregara entre nosotros, a lo mejor nosotros diríamos, es un hermano espectacular, un ejemplo a seguir. Pero el problema estaba dentro. El problema de él estaba dentro. Y era tan grave el problema que este hombre, a pesar de toda esa apariencia de justicia y de santidad que él tenía, en el fondo no era mejor que un publicano. ¿Y quién era el publicano? En los tiempos del Señor Jesucristo, lo peor que usted podía hacer era ser un publicano. Así como lo mejor que usted podía hacer era ser un rabino, lo peor que usted podía hacer era ser un publicano. El publicano era una persona que cobraba impuestos, pero no impuestos para la propia nación, sino que los impuestos iban para el Imperio Romano. Y no solo eso, sino que cobraba impuestos y el dinero que cobraba por sobre los impuestos iba directo al bolsillo del publicano, ese era su sueldo. Entonces generalmente los publicanos se tenían que cobrar, no sé, un 10% de impuestos, cobraban un 20%, un 10% iba para el emperador y el otro 10% iba para ellos. Y se enriquecían de esta manera. Ya, ese tipo de personajes eran los publicanos y la gente obviamente los detestaba con todo el alma, porque se metían en los bolsillos de todos. Ese era el problema con el publicano. Bueno, imagínense que este fariseo, a pesar de ser un hombre que ayunaba 2 veces por semana y a pesar de ser un hombre que diezmaba todo lo que tenía, Jesús decía que los fariseos diezmaban la menta y el eneldo, o sea que hasta las hierbitas que crecían en el patio de la casa las diezmaban. No era mejor que el publicano, con todos los errores que yo le mostré que cometía el publicano. Es que la oración a uno mismo, hermano, es muy engañosa. Y yo en esto quiero que cada uno sea responsable y honesto, pero hay personas que oran al Señor y se responden solos. Y a veces quizás nos ha pasado. Y uno ora al Señor, Señor, sí, tengo este problema, y yo mismo me respondo. Entonces tenéis que hacer esto y esto. Ya, gracias, Señor, por tu respuesta. Ayúdenos, Señor, porque muchas veces esas respuestas no vienen del Espíritu Santo, vienen del Espíritu propio, ¿ya? Y uno ora, pues, y uno no sé por qué a veces uno se imagina, hasta, no sé, la voz de Dios así que me está hablando. Ahora, imagínense, hermano, que si yo les digo esto, ¿por qué me ha pasado? Si yo no estoy apuntando a nadie, me apunto a mí nomás, pero ocurre.
ocurre. Y muchas veces yo digo, no, si el Señor me mostró que yo tenía que tomar ese trabajo y después me fue pésimo y le echo la culpa al Señor. ¿Ya? Y Señor, ¿por qué me metiste en esto? Es que a lo mejor no estabas orando al Señor, estabas orando contigo mismo. Y eso es un grave problema. Orar conmigo mismo. Entonces, orar con uno mismo y responderse. Otra cosa, hay otros que oran, como en el caso de este publicano, para ser oído. Ay, qué fregado eso. Eso es muy complicado. Cuando oramos, yo se lo explicaba una vez en una predicación hace tiempo atrás, pero era muy común eso entre los paganos, que oraban por si alguien los escuchaba. Entonces así la persona que los escuchara podía que se fuera movido a dar algún tipo de respuesta. Entonces yo me recordaba un caso verídico que supe, ¿ya? De una persona que empezaba a orar y oraba fuerte y decía, Señor, ayuda a tu siervo, refiriéndose al mismo. Porque tu siervo pasa hambre, porque tu siervo tiene frío. Y oraba fuerte, sí. Porque tu siervo está en necesidad y en menesteroso. ¿Por qué? Porque algún hermano que estaba por ahí podía escucharlo. Hermano, ahí tiene una ayudita. Oraba consigo mismo y estas cosas ocurren. Hay otros que también pasa que oran y como que se imaginan a veces a Dios. A veces a lo mejor no están orando a sí mismos, pero como que empiezan a imaginarse un Dios. Y eso también es sumamente peligroso. Porque empezamos a imaginarnos un Dios, a crear en nuestra imaginación un Dios, y ese Dios tiende a ser como nosotros mismos. Entonces hay gente que empieza a buscar, no, si a Dios lo que le agrada es esto, y Dios lo que le gusta es esto otro. Pero en realidad uno escucha a la persona que está hablando de todo lo que le gusta a Dios y es en el fondo todo lo que le gusta a la misma persona. Y a veces hasta esas personas nos reprenden y nos dicen que a Dios no le gusta eso, pero es porque no le gusta a esa persona. Cuidado con eso, es que se da. Se da y empezamos a imponerle a otras personas lo que tienen que hacer. Sobre todo esto es complicado cuando el que lo hace es un líder cristiano. Y uno ve iglesias a veces atadas a un montón de reglamentos y que tienes que venir vestido así, que tienes que caminar de esta forma, que tienes que llegar de tal manera, que arrodillarte a la entrada, después volverte a dar una vuelta a carnero adelante, etc. ¿Y eso por qué es? ¿Porque el Señor lo dijo? No, es porque quizá a la persona que está alimentando esa congregación le gustan esas cosas. Y Él se hizo un Dios a su manera. Y probablemente sea tan a su manera ese Dios que cuando ora se imagina que ese Dios está, no sé, en la esquina allá. Y ora mirando para allá. Es que eso ocurre, hermano. Esas cosas ocurren. Y otra manera de orar hacia uno mismo es repitiendo palabras. Yo no tengo nada, fíjense a lo que voy a decir, no tengo nada en contra de las plegarias. Existen plegarias, ok. Y la gente cuando tiene una necesidad se acuerda de la plegaria y la repite, ok. Ok, no hay problema. Pero el problema está cuando empezamos a repetir frases y repetimos y podemos hacer toda una oración solamente repitiendo frases sin sentido. Y a veces como que ya estamos acostumbrados a decir ciertas cosas. Y yo mismo, de repente, Señor, aleluya, gloria a Dios, te bendigo, te doy gracias, Señor. Aleluya. Amén. No dije nada, pero ocupé un tiempo orando. Hay que tener cuidado porque a veces nos acostumbramos a repetir cosas. Y no es que esté mal, hermano, alabar a Dios, hay que alabar a Dios. Pero cuando esa pasa a ser una repetición para llenar el tiempo, ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces hay que buscar la manera de que cuando nosotros oremos, nuestra oración deba ser entonces una oración sincera. Sinceridad. Y vamos a hacer la otra observación. El fariseo se autoengaña. Se autoengaña. ¿Y dónde está la base de ese autoengaño?
en que él dice, no soy como los otros. Fíjense bien en esa frase. No soy como los otros, yo soy diferente. Yo no soy como los demás. No soy como los otros. ¿Sabe por qué eso es complicado, hermano querido? Porque ese hombre, que está obviamente un fariseo ficticio, porque lo que está hablando el Señor aquí es una parábola, ¿ya? Pero ese hombre de la parábola, si piensa que no es como los otros, es porque él tiene frutos, ¿ya?, que se parecen a los frutos del Espíritu, pero son solamente frutos de la carne. A ver si se entiende, esto es algo complicado, pero lo voy a explicar. Usted y yo tenemos frutos. Sí o sí vamos a dar frutos espirituales. Pero esos frutos pueden ser frutos del Espíritu, cuando el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Y si yo no doy frutos del Espíritu, lo que doy entonces son lo que se conocen como frutos de la carne. Y el apóstol Pablo nos hace una lista de los frutos de la carne. Puede usted buscarla en Gálatas. Y aparecen ahí los engaños, las intrigas, las peleas, las envidias y una serie de cosas terribles que son los frutos de la carne. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí es donde se produce el mayor engaño. Que a veces esos frutos de la carne, o sea, y cuando me refiero de la carne no me refiero a la carne de comida, sino que a la carne que me refiero del ser humano, ese tipo de frutos se logran camuflar para hacerlos parecer del Espíritu. Y tenemos a una persona que no está dando el fruto del Espíritu, pero que parece muy espiritual. Y eso es lo que pasa, y a tal grado en el caso de este fariseo, que él se engaña a sí mismo. O sea, ni siquiera es que los demás lo vean como un gran hombre de Dios, sino que él mismo empieza a pensar de sí mismo, soy un gran hombre de Dios. Y sus frutos no son del Espíritu. Ahora, ¿cómo nosotros diferenciamos entonces nuestros frutos? Buena pregunta. ¿Cómo yo sé que estoy dando el fruto del Espíritu? Esto lo hablamos ayer, el viernes, con unos hermanos, acá mismo, pero se los voy a decir a todos. Cuando usted, pongamos el caso, cuando usted prueba, usted es entendido un perfume, voy a poner un ejemplo, perfume, y usted conoce los buenos perfumes, los de verdad, los que son caros, los que son de calidad, y a usted le pasan un perfume que puede estar en una botella muy linda, pero es malo, usted inmediatamente se va a dar cuenta, ¿sí o no? Porque usted ya tiene la nariz, ¿no es cierto?, acostumbrada al buen perfume, sabe distinguirlo. Pero si yo soy alguien que no tiene idea de perfume, voy a oler el perfume de mala calidad y lo voy a encontrar rico. ¿Me explico? Lo voy a encontrar agradable. Bueno, lo mismo pasa con los frutos del Espíritu. Cuando mi vida está dando el fruto del Espíritu y ya he conocido el fruto del Espíritu, me doy inmediatamente cuenta cuando alguien no anda en el Espíritu, aunque tenga una apariencia religiosa. Y si no logro discernir eso, quiere decir que entonces tal vez yo no estoy dando el fruto del Espíritu. Entonces el discernimiento, ¿sobre qué base estriba el discernimiento? Sobre el fruto que nosotros damos. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en usted, usted empieza a reconocer la obra del Espíritu Santo. Pero usted, por lo mismo que el Espíritu Santo ha trabajado en usted, usted también se da cuenta cuando alguien no está actuando en el Espíritu. Y para eso no hace falta un don de discernimiento. Es solamente la vivencia en Cristo que ya me permite darme cuenta cuando una situación es de Dios y cuando no es de Dios. Que me permite saber cuando estoy en un lugar donde realmente los creyentes están poniendo su fe en Cristo y cuando no es así. Entonces, hermanos, para yo poder tener esa percepción, es importantísimo mi relación personal
con Dios a través del Espíritu Santo. Es fundamental, porque solamente el Espíritu Santo es el que me va a permitir a mí no vivir en un autoengaño y no equivocarme respecto de mi fe. Es lo único, el Espíritu Santo es lo único que me va a permitir identificar cuando yo estoy orando y recibo una respuesta, cuando esa respuesta vino de Dios o me la imaginé yo. ¿Sabe qué? Solamente el Espíritu Santo le va a mostrar esa diferencia. Solamente el Espíritu Santo le va a permitir a usted saber cuando alguien le habla de parte del Señor, si esa persona le está hablando realmente de parte del Señor o le está hablando de sí mismo. Es solamente el Espíritu Santo y una vida llena del Espíritu lo que le va a usted permitir incluso identificar cuando una enseñanza es correcta y cuando una enseñanza es falsa. Eso es porque usted ha dejado que el Espíritu de Dios trabaje en su vida. Y para eso, ¿cuál es la clave? Volvemos al principio de esta predicación. Reconocer delante del Señor, Señor, te necesito. Ahí está todo. Señor, te necesito. Señor, si tú no estás conmigo hoy día, voy a pecar. Señor, no voy a tener fuerza para decir que no. Señor, no voy a poder aguantarme las ganas de cualquier cosa que sea. Señor, tengo esta inclinación que es pecaminosa. Y cuando yo reconozco esas cosas delante del Señor, entonces empiezo a confiar en que Él va a actuar. Ya no estoy confiando en que yo voy a ser capaz, sino que estoy confiando en que Él va a actuar. En ese momento, hermano, hermana querido, el Espíritu Santo está intercediendo por usted. Y cuando el Espíritu intercede hay poder y hay transformación. Hay transformación. Yo obviamente voy a poder saber cuándo hay transformación del Espíritu y cuándo no. Lo voy a lograr identificar. Qué tremendo es, pero qué glorioso es cuando el Espíritu Santo cambia una vida. Cambia una vida. Lo que no quiere decir que no puedan haber retrocesos. A veces sí los hay, pero el camino se retoma. El camino se retoma. Porque ¿sabe qué? Porque el Espíritu Santo sigue intercediendo por usted. Sigue intercediendo. Y a día de hoy el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros en esta predicación. Y está intercediendo por usted en esta hora. Y el Espíritu Santo tiene presente cada una de sus fortalezas y cada una de sus debilidades. Están en la mente de Dios. Y ahí es donde hay una transformación. Ahí es donde hay un cambio. Por eso es importante que el Señor trabaje en nuestra vida. Por eso es importantísimo no mirar tanto los errores nuestros, sino mirar al Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasa cuando yo paso pendiente de que me equivoco y paso pendiente de que peco y que fallo? Me voy a desanimar. Lo que yo tengo que estar pendiente es que hay un Espíritu Santo que tiene el poder para hacer las cosas distintas. Y descansar en Él. Descansar en el Señor. Decirle, Señor, gracias. Gracias porque tú me estás cambiando. Incluso si yo cometiera el error peor de empezar a ver los errores, como hizo este fariseo que empezó a mirar al publicano y dijo, no, menos mal que no soy como ese publicano. Y a veces uno dice, menos mal que no soy como este hermano. Cometiera yo ese error, que es un pecado terrible, el Espíritu Santo tiene que sacarnos a nosotros, va a sacar al hermano y me va a sacar a mí del error cuando yo pongo la vista en Él. Yo no puedo poner la vista en mí mismo ni en los demás. Tengo que poner la vista en Cristo, en Él. Eso es lo que a nosotros nos va a ayudar. No hay otra manera. Esto que les he hablado hoy día a ustedes, hermanos queridos, es una clave. Una clave sobre la cual estriba el hecho de que podamos ser cristianos de verdad o no. Es muy potente. Y vamos a orar al Señor y le vamos a dar las gracias al Señor. ¿Y sabe por qué le vamos a dar las gracias al Señor? Le vamos a dar las gracias porque Él se hace fuerte en nuestra debilidad. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, dijo, yo me glorío, dijo el apóstol Pablo. ¿En qué se gloriaba el apóstol Pablo? En sus debilidades. Porque en ellas se hace fuerte Cristo.
Hermanos queridos, ¿quién de ustedes tiene debilidades? Levante la mano. Gloria al Señor. Gloríese en este momento en esa debilidad, porque en esa debilidad se va a hacer fuerte Cristo. Se va a hacer fuerte Cristo. Gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a los que lo